seguimos amigos con Alberto Franceschi. Ya me regañó Franceschi porque yo dije que Pablo Aure está en la parte leguleya, no, vamos a decir, en la parte legal, se aferra a los textos legales y el TIAR como una última herramienta. Yo creo que nos han ido engañando con esta parte, señor Pablo, de que el TIAR, el 187 numeral 11, entonces como tenemos unos bandidos, porque hay que definirlo de esta manera, unos bandidos que se están robando todo, y yo después de ver la renuncia de esta Gaby Arellano, que no pasó nada, que se compró un apartamento de $250,000 en Colombia, después de ayer verse cumplido un año de las denuncias al Cucutazo y que no ha pasado nada, cada vez compruebo que son más sinvergüenzas, no les importa el venezolano, no les importa el dolor. Entonces, ¿para qué seguir aferrados a esas leyes? Yo sé que usted es abogado, yo no soy abogado, soy comunicador. No, ¿para qué no? Porque ven acá. Y yo te entendí perfecto y gracias, amigo Franceschi, por haber hecho la aclaratoria. Yo te entendí que no fue mala fe cuando hablaste del eclectismo. Yo te entendí perfecto. No hay novedad. Cuando uno quiere un objetivo, debe definir una ruta. La ruta es hacer el plano, qué hacer, qué contactos, qué negocios, cómo hacemos, cómo lo logramos, cuáles son los caminos. Aquí lo que dice Franceschi es lo que anhelamos, pero ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Es que no hay personas con principios morales, no hay valores morales detrás de esa gente que pudiera llevarnos. Aquí yo no creo en ninguno de estos estafadores de ilusiones. Yo tampoco. Qué bueno. Son unos estafadores de ilusiones. Eso me gusta. Que lamentablemente, hay personas de buena, así como cualquier amigo de nosotros, amigo de Alberto, amigo tuyo de aquí en Venezuela, que siguen creyendo en esos estafadores de ilusiones. Cada día menos, cierto, pero hay gente que sigue creyendo. Nosotros tenemos que convencerlos es con argumentos. Y no te creas que esos amigos que han sido estafados una y mil veces más, no están de acuerdo con lo que tú, con lo que Alberto y con lo que yo estamos diciendo. Ellos ven el panorama tan igual como lo ve Alberto. Provoca darle una patada a cada uno de esa gente. Provoca que Trump se ponga bravo y nos ponga aquí los portaaviones en La Guaira o aquí en Puerto Cabello. Eso es lo que provoca. O es que no lo voy a decir porque estoy en Venezuela. Se me provoca. Es la única manera, como dice Alberto, estos tipos, estos bicharracos, para utilizar la palabra de él, estos bicharracos, esos bicharracos sí son esos bicharracos sí son los leguleyos, los que hablan de las leyes sin tener ningún tipo de conocimiento. Eso sí es verdad. Pero nosotros somos gente seria. Nosotros somos gente seria que estamos planteando cosas serias, caminos serios, caminos realizables. Mientras no le toquemos la puerta al vecino con un negocio cierto, yo quiero algo, quiero que me ayude, pero si tú no me lo has pedido como debes pedírmelo, ¿por qué te lo voy a pedir? Pues ¿por qué te lo voy a dar? Aquí no va a venir ningún espontáneo. Soñamos con que Donald Trump un día se despierte hastiado de los chinos, hastiado de los rusos, hastiado de Irán y de Maduro, que es el títere. Maduro es un títere, vamos a estar claros. Yo pido la palabra. Lo soñamos, pero nosotros tenemos que decirle, hey, a nuestros vecinos, ustedes son perjudicados también. Hoy somos nosotros los venezolanos que nos han devastado, pero dentro de muy poco Colombia se medio salvó gracias a Uribe por el Plan Colombia. Bueno, pero Uribe se le acaba el término ahorita con todo lo que sea y Petro... No podemos hacer un plan Venezuela acá, diseñado lo que queremos hacer. Los primeros meses esto, lo otro, y eso no es transición, porque yo no quiero a ningún bandido en esa transición, entre comillas. Yo sí quiero el cese de la usurpación, que eso tampoco es cese de la usurpación, eso es derrocamiento de la tiranía. Ya basta de superflugio, ya basta de edulcorar cosas que no se deben edulcorar. Porque un diputado, chico, desde la mesa de oradores no dice que esto es una tiranía. No, se asusta. No se atreven. El que se mete en política, en una tiranía, lo menos que le puede caer es un calabozo. Porque usted lo dijo, estafadores, ¿qué dice Franceschi? Moción de angustia. No, pero está bueno esto, porque al final son unos estafadores, Sí, porque ninguno se atreve a levantar la mano. Franceschi, adelante.
Mira, una de las palabras que habría que, digamos, suspender de los debates, la bendita transición. Aquí no necesitamos ninguna transición que nos lleve a unas elecciones. Aquí lo necesitamos es un corte quirúrgico, físico, de cirugía mayor que separe la gangrena del Estado y de la sociedad política venezolana e inaugure o intente progresivamente, lo que incluirá elecciones futuras, una real democratización del país. Y democratización quiere decir libertades, es decir, obligación de cumplir la ley a los estafadores de los grandes medios de comunicación que nos pusieron a este chafarote Chávez y a este imbécil de Maduro de sustituto. Amigos, la fijación que se tiene con el artículo, con la ley, con pedirle a Guaidó que... No, olvídense de eso. Es más, Estados Unidos no necesita esa vaina. Estados Unidos nunca se metió en una guerra porque se la pidiera no sé quién o un gobierno transitorio. No, chicos, se metieron porque sus intereses eran vulnerados, eran atacados. Yo he estudiado al revés y al derecho esa historia norteamericana y no hay manera de poder entenderla sino mediante actos de guerra o de presión o de desescalamiento o de escalamiento de conflictos a partir de los intereses de cada una de las naciones poderosas. La dialéctica de antagonismo de Estado y la dialéctica de antagonismo de imperio, que son los estados poderosos, nos llevan a la conclusión de que nosotros nos han deslizado, nos han metido en ese bendito conflicto de imperio del lado de un régimen totalitario despótico como es el régimen chino, muy próspero, muy ágil en el robo masivo de tecnologías y en la eficiencia con mano de obra esclavizada. Perfecto, pero ese régimen no puede ser jamás un modelo para nosotros, porque es un régimen de partido único comunista, de Estado totalitario. El régimen más cercano a lo que quisiéramos es el régimen de libertad colectiva de los Estados Unidos, con ciudadanos electos por nombre y apellido que en instituciones separadas, de poder separado, constituyen una república. Y esa república en este momento está siendo asediada por los maduros de Estados Unidos, por los izquierdosos, por los, ¿cómo se llama? Por los santos, los progres de Estados Unidos, y ojalá logren zafarse de ese peligro realmente existente de toda clase de traficantes de la política de Estados Unidos, los partidarios de los 3 y 4 sexos que debe haber, los partidarios del aborto masivo y del control de natalidad, todos los practicantes de toda esa política de, ¿cómo se llama?, de complicidad con los delitos, chicos. Ese Estado norteamericano que está en medio de una convulsión histórica enorme, lo está en términos positivos porque Trump está abriéndole paso a un nuevo rediseño de la historia mundial. Nosotros estamos metidos, querámoslo o no, en lo mejor de ese rediseño de la política internacional. Por eso, pero no le pidamos que tiene que haber una disposición de la Asamblea. Esa porquería de Asamblea no tiene derecho a nada, a pedir nada ni a obligar a nada. Esos perdieron su legitimidad hace tiempo. Esos perdieron su legitimidad cuando capitularon ante Maduro, cuando el señor Henry Lemos lo único que puede exhibir es que sacó unos retratos de Chávez. Todo lo demás fue el agacharse para no quebrarse. Y el otro, y el cabeza blanca aquel del grupo del filósofo del Zulia, y el Borges, uno de los más sinvergüenza venezolanos que se ha parido, ahí está mudado para Washington, viendo a ver cómo le sacan plata a Estados Unidos, plata a las instituciones del exilio venezolano. Chicos, estamos en manos de vagabundos. ¿Cuándo vamos a llegar a una conclusión rápida sobre esto? Y yo sé que el amigo Pablo está de acuerdo conmigo en todo esto. Pues bien, Pablo. Total. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Y no, ya va, Franceschi, no solamente yo. La gran mayoría del pueblo de Venezuela o de los ciudadanos venezolanos opinamos lo mismo. Lo que estamos es cómo salir. Hay que definir una ruta. No lo pidas, porque hay otros que andan pidiendo lo contrario y es un problema de lobby. Hay millones y millones de dólares que pagan para que a la Casa Blanca lleguen gente solo que pide que no se intervenga, financiado por Maduro, financiado por Cisneros, financiado por todas esas élites de todas clases. Una cosa es pedirlo. No. Párate un segundito.
Nosotros lo que necesitamos es que Estados Unidos comprenda la verdadera situación nuestra y, pese a que mucha gente no lo crea, empezó a entender que los tales dirigentes nuestros son estafadores. El Guaidocito y compañía son estafadores, igual que los chavistas. Por supuesto, distinto. ¿Quién no va a preferir a Guaidó a Maduro? ¿Quién no va a preferir a nuestros sinvergüenzas, a los sinvergüenzas estos que han saqueado el país? Pero en última instancia, la naturaleza espúrea de ambas direcciones, la del chavismo y la de la MUD, son inservibles para la Venezuela que Bueno, vamos a escuchar a Pablo, Sí, no, lo que pasa es que nos escuchamos y discutimos y pensamos, o sea, cualquiera que escuche esto en este momento piensa que estamos discutiendo, que diferenciamos la opinión. Y yo opino exactamente igual que él. Pero una cosa sí no puedo opinar igual que él, que no como lo pidas. Depende qué es lo que tú... Depende cómo, cipote, tú le plantees el problema. No solo a Trump, a Duque, a Bolsonaro y a toda esta parte del hemisferio. Allí está el problema. Tú dirás, sí, es que invierten millones en dólares. Pero yo confío, Alejandro, en ustedes, en la diáspora que está allá, en los exiliados que están allá. Pablo, nosotros somos minoría. Esta gente tiene mucho dinero y mucho lobby. Cuando tienen mucho lobby, nosotros no tenemos voz para tocar una puerta. Alejandro Marcano no tiene voz para ir a tocar como representante de los medios de comunicación. No tengo la posibilidad de llegar a Washington para que me oigan, ni siquiera para que me den una entrevista con los voceros del gobierno encargado de... Pero entonces allí es donde tenemos que presionar para que sepa, hacerle ver a los colombianos que ahorita están saqueando aquí a Venezuela, pero ese frente FLN o el ELN o la FARC ya también van a devastar con Petro, con toda esta gente, con la del turbante, Colombia. A Brasil también le van a llegar. Y esto va a ser demasiado peligroso para Donald Trump. Ahora, vamos a seguir esperando que Donald Trump diga cuándo es o cuándo no es. ¿Por qué no presionar un poquito más? ¿Por qué no ejercer lo que en realidad los instrumentos que tenemos, aunque a ti no te gusten esos instrumentos, son instrumentos? No les gusta hablar de la Constitución, pero a Chávez se eligió por la Constitución. Esta Asamblea Nacional deslegitimada, cuestión que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pudieron tener legitimada de origen, pero se deslegitimaron por el desempeño. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero dime cómo construimos ese camino. Cuando tú dices, en problemas de guerra, decides el presidente y después del Congreso. Aquí puede decidir el presidente, porque ya eso es una ley. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es una ley. Y si deciden conformar la coalición militar internacional para que libere a Venezuela. Pero ¿quién lo va a liderar, Pablo? Julio Borges, Carlos Vecchio, Gustavo Marcano. ¿Quién va a liderar esa presión en estas instituciones? Nadie, no les interesa. Bueno, entonces voy a ustedes dos. No es que quiero interrogarlo, pero coño, ustedes lo que quieren es que no coma el tigre. No, o sea, si yo quiero que el tigre se coma a todos esos malos y se lo coma todo de una vez. Yo también lo quiero, pero es que entonces el juego está trancado. Estoy diciendo cuál es la vía, cuál es el plano, cuál es la ruta que estoy diseñando. Desde un punto de vista legal, pero por eso es que se me salió la palabra legal. Usted es un abogado, pero la legalidad en la dictadura no es lo mismo que la legalidad en democracia. Pero tú crees que desde el punto de vista jurídico no existe algo que se llama legítima defensa, y eso no es legal. ¿Tú crees que actuar legítima defensa estamos actuando en contra de la ley? No, son causas de justificación, son eximientes de responsabilidad penal, son válidas perfectamente. Entonces, aquí cuando se habla, es otra cosa que no le gusta a algunos defensores del TIAR mencionar el R2P, la responsabilidad de proteger a los pueblos. No te me pongan las manos en la cabeza, Francesco. Porque es una responsabilidad que debe existir y hay que saberla comprar, hay que saberla negociar, hay que saberle ofrecer a esas personas que deben pagar la cuenta qué cosa, cómo repartir la cuenta. O sea,
Lo que yo no entiendo es diagnosticar el problema y no plantear la solución. ¿Está la solución o no lo está? No, porque dependemos de la ley, entonces ¿quién nos hace la ley? Con la presión y más presión. Eso. ¿Qué no dice? ¿Presión o acción, Franceschi? Una ley que necesita ser presionada para que se aplique es inservible. Esa constitución es inservible. Todo su articulado es inservible. La única destino feliz que puede tener esa constitución es meterle un fósforo a esa vaina y quemarla. Y hay gente, no lo digo por Pablo, de que hace el rito permanente de que se fije la vaina en el marco legal. Pues esta es una cuestión de fuerza realmente existente. La nación venezolana necesita agónicamente, mandar al carajo esa constitución, que es la constitución de Chávez y de los amigos de Chávez que impusieron como norma de conducta a todos los que durante 21 años se han mantenido dentro de los límites de la Constitución. Y están enredados. Y yo que nunca firmé esa varilla y propuse quemarla desde el primer día, propongo adaptarnos a los hechos. Han acabado con Venezuela. Esa Constitución acabó con Venezuela. No hay ningún derecho moral a pedir que se aplique esa Constitución para nada. Y esa dirección de la oposición... Y esa dirección de la oposición, que es el representante fiel de toda esa porquería de clase política, de traficantes y de ladrones, esa gente no se le va a pedir que haga nada, porque lo único que podemos hacer es darle el derecho a pegar carreón, porque es lo único a lo que tienen derecho para salvar su pellejo. Los van a colgar por el pescuezo, de una vez se lo digo. ¿Qué dice Pablo, que se quedó calladito? No. Es que Pablo yo no voy a discutir esas cosas. Son dos enfoques que nos vienen de formaciones distintas. Es todo. A mí me gusta escucharlo, me quedo callado porque me gusta escucharlo, porque eso es fabuloso. Eso arranca aplausos, provoca aplaudirlo. Pero la cuestión es materializar lo que él dice a los hechos. ¿Quién es por la materialización? Es que lo que tú dices es la gran realidad. Que los van a colgar por el pescuezo o por los tobillos, o que se vayan, o yo no sé qué más, que son unos ladrones, que hay que quemar la Constitución. Mire, compadre, usted en un meeting ahí arranca aplausos y bueno, y no se silencia a nadie. La cuestión es los hechos, la realidad. Los principios dejan de ser principios cuando se enfrentan a la realidad. Y la realidad es esta, la que estamos viviendo aquí en Venezuela. Es verdad. No tenemos fuerza. Necesitamos la ayuda. ¿Y cómo la ayuda? ¿Con discursos bonitos? No, son buenos los discursos bonitos para cautivar al pueblo. Más que discurso bonito es buscar los caminos de llegarles a ver quién puede decidir cómo influir militarmente en Venezuela. ¿Cómo? Mira. ¿Cuáles son esos caminos? ¿Tiene muchos millones? Sí, tiene millones. Pero tendremos nosotros los caminos. Eso es lo que hay que buscar. Que no te gusta TIAR. Probablemente no nos gusta. No te gusta la Constitución, seguramente no nos gusta la Constitución. Pero ese no es el problema. La Constitución, el TIAR, es la construcción del camino. Dios mío. ¿Por qué la mente siempre está acabando toda esa discusión sobre derechos jurídicos, etcétera? Estoy invocando algo más tangible que lo que tú estás narrando. Tú estás narrando una realidad. Nada, narrando un entretenimiento intelectual, el bendito artículo. Escúchame, la historia real que tú y yo conocemos es que a Pérez Jiménez no lo quitan en base a un artículo, ni emisarios que van o vienen. No, es una insurrección popular y una quiebra militar. Todos los cambios de régimen se hacen por situaciones de hecho. De hecho, y la elegibilidad y toda esa regorgalla legalista se entiende después que eran solo maniobras para entretener el debate. Lo que nosotros necesitamos es una situación de hecho, la ruptura, la liquidación de este régimen político. Y para eso lo que se necesita es que la gente sintonice con la necesidad de echarlo.
La necesidad parece que existe, pero la conciencia no, cuando se cree que Guaidó, Lamut o Borges o el Henry Ramos y toda esa peste de la clase política pueden todavía ser aliados. Son aliados de nada, son aliados de Maduro y de Diosdado, chicos. Esa es la realidad de esa dirección política. Señores, vamos a hacer una tercera parte. Ya va, Pablo. Perdón, lo que él dice. Pablo, vamos a hacer una tercera parte, el camino, porque estamos en la misma, analizamos lo mismo, pero volvemos enseguida, seguimos con más en este canal, con Pablo Aure y Alberto Franceschi.